Rusia no solo invadió Ucrania, también engañó al mundo y fue a la guerra. Detrás de esto, la desnazificación, la protección de los hablantes de ruso y el rechazo a la OTAN. Las excusas de Putin eran ruidosas, pulidas y omnipresentes. Se difundían en la televisión estatal, se repetían en conferencias y por un tiempo convencieron a algunas audiencias globales. La relación de Ucrania con la OTAN fue presentada como la gota que derramó el vaso, la razón pública por la que Rusia apostaría su economía, su ejército y su futuro. Pero nada de eso era la verdadera razón, ni siquiera cerca. Eran cortinas de humo, distracciones creadas para ocultar algo mucho más desesperado, mucho más peligroso y mucho más real. Putin invadió Ucrania por motivos ajenos a los nazis o a la expansión de la OTAN. Tienen todo que ver con la ansiedad existencial, la desesperación económica y el último suspiro de relevancia de un imperio moribundo. Hoy, vamos a dejar de lado la propaganda para descubrir lo que nadie menciona, las verdaderas razones por las que Rusia inició esta guerra y por qué Putin nunca puede permitir que termine. Para lograrlo, debemos remontarnos mucho en la historia. Hace 1000 años, existía un reino medieval centrado en lo que hoy es Kiev. Esto era Kievan Rus, una constelación de ciudades gobernadas por príncipes eslavos orientales que se convirtieron a la ortodoxia oriental y crearon lo que muchos consideran la base de la civilización de Europa del Este. Durante siglos, historiadores y líderes de Rusia y Ucrania han reclamado esta herencia como suya. Pero aquí es donde se pone interesante y por qué esto importa hoy en día. La identidad ucraniana moderna traza una línea directa desde la Rus de Kiev a través de siglos de desarrollo separado bajo el dominio polaco y lituano. El idioma, la cultura y las tradiciones políticas ucranianas surgieron de esta trayectoria occidental, pero Rusia proviene de un lugar completamente diferente. El Gran Ducado de Moscú, dominado siglos por los mongoles, adoptó sistemas administrativos mongoles y luego chinos, no costumbres ucranianas o polacas, prestados por el imperio del Khan. Esto se puede rastrear hasta la evolución de los idiomas. Las palabras cotidianas permanecen en gran medida iguales. Claro, las palabras para toro, agua, árbol, lo básico de la vida campesina, pero las palabras de poder divergieron. En ucraniano, dinero es roshi, tomado del polaco. En ruso, es dengi, del tanga túrquico, ya que el turco y el mongol pertenecen a la misma familia de lenguas altaicas. La palabra rusa para tesorería, kasna, viene directamente de los mongoles. La palabra ucraniana, skarbnitsia, mantuvo la antigua raíz eslava en su vocabulario, recordándole a todos quién gobernaba a quién. Así que, cuando Putin insiste en que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, no solo está siendo sentimental, está intentando reescribir la historia misma y borrar la incómoda verdad de que la cultura política rusa, en realidad, proviene de tradiciones imperiales mongolas y chinas, no de las tradiciones democráticas y orientadas a occidente de Kiev. Ruses. Al conquistar Ucrania, Putin en realidad está tratando de robar la legitimidad histórica de Ucrania para encubrir los propios orígenes imperiales de Rusia. Por eso Putin escribió ese infame ensayo de 6000 palabras en julio de 2021 llamado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. En él, argumentó que Ucrania no tiene derecho a existir como una nación separada, que la identidad ucraniana es una creación artificial de potencias extranjeras, y que la Ucrania moderna es simplemente un proyecto diseñado para debilitar a Rusia. La Universidad de Rochester verificó los hechos de este ensayo y descubrió que prácticamente todas las afirmaciones estaban exageradas o eran completamente falsas. Los hechos no importan cuando peleas por quién define la realidad. Para la clase gobernante de Rusia, la salida de Ucrania de la esfera rusa no es solo un revés geopolítico, es una amenaza existencial para la identidad rusa misma. Como dijo Dmitry Trenin, el exdirector del Centro Carnegie de Moscú, perder Ucrania significa la desintegración del corazón histórico de Rusia, dejándolo incompleto. También destruye la unidad del pueblo ruso y de la civilización ortodoxa rusa. En otras palabras, si Ucrania puede existir de manera independiente, exitosa y orientada hacia Occidente, expone la mentira de que Rusia es la heredera natural de la Rus de Kiev. Revela que la identidad imperial de Rusia está construida sobre la conquista, no sobre la continuidad cultural. Rusia ha sido durante décadas una gasolinera disfrazada de país. A mediados de la década de 2010, el petróleo y gas constituían cerca del 45% del presupuesto gubernamental. Pero hay un problema: el mundo se aleja de los combustibles fósiles.
Goldman Sachs pronosticó que para 2035 el 100% de las ventas de vehículos nuevos en la Unión Europea y el 70% en Estados Unidos serán vehículos eléctricos. La Unión Europea diseñó un plan para independizarse totalmente de la energía rusa antes de que termine la década. China desarrolla la franja y la ruta para acceder al petróleo y gas de Medio Oriente, lo que podría volver redundantes los recursos rusos. Y a medida que las preocupaciones climáticas impulsan políticas en todo el mundo, el mercado para la principal exportación de Rusia se está reduciendo. El modelo económico basado en la energía que sostuvo a Rusia tras la caída de la Unión Soviética está desapareciendo, y el país no logró diversificarse. Ahí es donde Ucrania se vuelve sumamente importante. Ucrania está sentada sobre algunos de los recursos naturales más valiosos del planeta. El país tiene el octavo mayor depósito de carbón del mundo y el segundo de Europa, con más de 38.000 millones de toneladas en reservas. Pero aquí está el detalle. Más del 90% de esos depósitos se encuentran en Donbass, territorio que obsesiona a Rusia desde 2014. Igual de cruciales son los depósitos minerales de Ucrania. El país posee grandes reservas de mineral de hierro, cerca de una cuarta parte de las de Rusia, pero en un área mucho más compacta, más fácil de extraer y con mejor infraestructura. Ucrania produce cantidades significativas de manganeso, níquel y cromo, metales que son esenciales para la industria moderna. Los verdaderos premios son el litio y tierras raras. Con la transición global hacia vehículos eléctricos y energía renovable, el litio se ha vuelto el nuevo petróleo, ya que estos vehículos requieren baterías de litio y la revolución energética depende de metales de tierras raras. Ucrania tiene depósitos de litio sin explotar y una industria metalúrgica bien desarrollada, perfectamente posicionada para aprovecharlos. Rusia, en cambio, tiene reservas mínimas de litio y una base industrial obsoleta e ineficiente. Piensa en lo que esto significa. Todo el modelo económico de Rusia se basa en exportar combustibles fósiles que el mundo ya no quiere. Ucrania posee los recursos que el mundo necesita urgentemente para el próximo siglo. Si Ucrania explota estos recursos de forma independiente, con inversión occidental e integración a la Unión Europea, puede volverse estratégica y Rusia quedar obsoleta. Y hay más. Las reservas de gas natural de Ucrania se estiman oficialmente en alrededor de 11 billones de metros cúbicos, pero algunos informes sugieren que las reservas reales podrían ser casi 5 veces mayores, hasta 54 billones de metros cúbicos. La mayoría de estas reservas se encuentran ya sea en la región de Donbass o bajo el Mar Negro, ambas zonas que Rusia ha atacado. Si Rusia obtiene el control sobre el territorio ocupado mediante algún acuerdo de paz, capturará aproximadamente el 80% de las reservas de gas natural de Ucrania. Esta es otra gran razón por la que Rusia está luchando. Se busca controlar los recursos que definirán qué países serán clave en la economía del siglo XXI. Este ha sido uno de los principales motores de la guerra a lo largo de la historia, y esta se repite. Sin embargo, existe otra crisis que impulsa la desesperación de Putin, menos comentada pero quizá aún más catastrófica. Rusia se está quedando sin rusos. Antes de la caída de la Unión Soviética en 1989, la fertilidad en Rusia era de 2.01 hijos por mujer, suficiente para mantener la población estable. En el caos de los 90, tras el colapso soviético y la crisis económica, la fertilidad cayó a 1.16 y permaneció bajo 1.4 por 14 años seguidos. La población de Rusia disminuyó de 148 millones en 1991 a 137 millones en 2022. 7 millones de personas desaparecieron y la tendencia acelera. La Organización de las Naciones Unidas estima que la población de Rusia podría caer a entre 74 y 112 millones para finales de siglo. Usando la cifra previa a la guerra, Rusia podría perder entre 25% y 50% de su población en 75 años, frente a una caída mundial proyectada de solo 20%, pero empeora. La caída de la natalidad en los 92.000 generó una brecha generacional. Rusia enfrenta un gran déficit de adultos jóvenes en sus 20s y 30s. Las personas que deberían estar formando familias en este momento, como no existen en números suficientes, Rusia se enfrenta a un ciclo de retroalimentación positiva con resultados extremadamente negativos. Menos padres significa menos hijos, lo que significa menos padres en la próxima generación. Aquí está el punto clave. En vez de resolverlo con inmigración, Putin lo empeoró.
Rusia implementó políticas migratorias más estrictas en los 2000, limitando la inmigración por raza, religión e idioma. La ley de 2002 fue particularmente restrictiva, y aunque se flexibilizó en 2005, Putin enfatizó que se daría prioridad a los hablantes de ruso. La inmigración legal llegó a casi 115 millones en 1994, pero bajó cada año hasta solo 70.000 en 2004. Putin estranguló la inmigración porque está obsesionado con mantener a Rusia como una nación ortodoxa y étnicamente eslava. Él quiere personas que se vean como rusos, hablen como rusos y piensen como rusos. Y ahí es donde entra Ucrania. En 2022, cuando inició la guerra, Ucrania tenía unos 41 millones de habitantes, cerca de un tercio de la población rusa. Lo más importante, cerca del 90%, son ucranianos o rusos, cultural y lingüísticamente parecidos. Ucrania es mucho más densa que Rusia, con 70 personas por kilómetro cuadrado frente a menos de 9 en Rusia. Desde el punto de vista de Putin, Ucrania podría haber fortalecido la economía rusa solo por el aumento de población si su plan original hubiera funcionado. Si Rusia hubiera derrocado al gobierno ucraniano en 3 días, habría anexado 40 millones de ciudadanos en semanas. Ucrania también enfrentó problemas de fertilidad, con caídas en los 90 y 2000, pero su tasa de natalidad repuntó notablemente en la década de 2010. A medida que la economía mejoró y el país se orientó hacia Europa, Rusia no solo estaría importando personas, sino una población más joven y dinámica que podría potencialmente revertir la espiral demográfica descendente. Pero hay un jugador más en este juego del que nadie quiere hablar: China. Y este podría ser el factor más importante de todos. Rusia le gusta presentarse como una potencia independiente, una gran nación soberana que toma sus propias decisiones estratégicas. La realidad es que Rusia cada vez más se está convirtiendo en un estado cliente de China, y la guerra en Ucrania es en parte sobre mantener el poco grado de independencia que le queda a Moscú. Cuando las sanciones occidentales golpearon a Rusia después de la anexión de Crimea en 2014, Rusia tuvo que buscar nuevos mercados para su petróleo y gas. China estuvo feliz de hacerlo, pero bajo sus propios términos. Un año tras iniciar la guerra, Rusia ya enviaba gas natural a China, a 271 por cada 1.000 metros cúbicos, un descuento enorme comparado con los 481 que cobraba. Mercados europeos. El comercio bilateral entre Rusia y China llegó a 244.000 millones a mediados de 2024, haciendo de China el mayor socio comercial de Rusia. Pero China no necesita ni ve a Rusia como un igual. China necesita a Rusia como una colonia de recursos, un proveedor sumiso de energía barata y materias primas para impulsar la industria china. Y aquí es donde Ucrania se vuelve crucial, no solo para Rusia, sino también para el cálculo estratégico de China. China es la potencia manufacturera del mundo, pero necesita desesperadamente 2 cosas: acceso seguro a la energía y acceso a las materias primas para la revolución de la energía verde. China está persiguiendo agresivamente el litio, los elementos de tierras raras y los metales industriales, porque quien controle estos recursos dominará la economía del siglo XXI. Volvemos a la abundancia de riquezas justo bajo la superficie en Ucrania. Si Rusia conquista Ucrania, China obtiene un control indirecto de estos recursos a través de su influencia sobre Moscú. Si Ucrania permanece independiente y se integra con Occidente, China pierde acceso a una base de recursos crítica. Por eso China ha estado presionando por un acuerdo de paz que permita a Rusia quedarse con los territorios ocupados. A China no le importan las fantasías imperiales de Putin ni la identidad nacional rusa. A China le importa asegurar el acceso a los recursos. Una victoria rusa en Ucrania, aunque solo sea el control de Donbass y la costa del Mar Negro, daría a China control indirecto de valiosos depósitos minerales. Para Putin esto crea una lógica retorcida. Si Rusia pierde Ucrania, dependerá totalmente de China y solo podrá ofrecer energía barata. Si Rusia conquista las regiones ricas en recursos de Ucrania, tendrá algo valioso para negociar. Así puede conservar cierta influencia en la relación con Pekín y evitar depender totalmente de los intereses industriales de China. Pero todas estas razones prácticas, la historia, los recursos, la demografía, la presión china, todas descansan sobre una base de algo más profundo: la identidad imperial de Rusia, y esto es lo que hace que la guerra sea realmente imparable.
Rusia ha sido un imperio durante más de 300 años, desde la expansión bajo Pedro el Grande hasta la dominación de Europa del Este por parte de la Unión Soviética. Rusia siempre se ha definido por la conquista y el control. El corto periodo tras 1991, cuando Rusia no se expandía, fue visto como una anomalía y debilidad temporal que debía corregirse. Putin creció en el sistema soviético, se formó en la KGB e interiorizó la idea de que la grandeza de Rusia proviene de su extensión territorial y su capacidad para dominar a sus vecinos. Él realmente cree que una Rusia confinada a sus fronteras actuales es una Rusia disminuida y humillada, y también hay un patrón en su agresión. En 2008, Rusia invadió Georgia y apoyó a las regiones separatistas en Abjasia y Osetia del Sur, asegurando que Georgia no se uniera a la OTAN. Por reglas de la OTAN, países en conflicto militar o disputa territorial no pueden unirse a la alianza. Rusia aprovechó esta laguna para frenar la integración de Georgia con Occidente. Sin embargo, Ucrania es diferente en un aspecto clave. Es la joya de la corona del antiguo imperio ruso. Es más grande, más rica, más poblada y más importante estratégicamente que cualquier otra ex-república soviética, excepto la propia Rusia. Si Putin somete a Ucrania, demostrará que el imperio ruso puede reconstruirse. Si falla, el imperio muere para siempre. Por eso Putin justificó la invasión con la retórica de la Segunda Guerra Mundial, llamándola lucha contra el fascismo y comparándola con la victoria soviética de 1945. No está luchando contra nazis, sino por afirmar que Rusia aún importa, que su poder imperial existe y Moscú puede dictar condiciones a sus vecinos. Pero por supuesto, Ucrania se niega a seguirle el juego. La nación que Putin llamó artificial y que no era realmente un estado, se ha unido en resistencia. Los rusohablantes del este de Ucrania, que según Putin recibirían a las fuerzas rusas, en realidad se unieron al ejército ucraniano. Todas las suposiciones de Putin sobre la debilidad ucraniana, la superioridad militar rusa y la indiferencia de Occidente resultaron catastróficamente equivocadas. Lo que nos lleva a la última y más inquietante verdad. Putin no puede terminar esta guerra después de 3 años de combate, con unas 13 millones de bajas rusas proyectadas, una economía distorsionada por el gasto militar y el aislamiento internacional. Putin ha apostado su legitimidad política, su legado personal, su propia supervivencia en este conflicto. Acabar la guerra sin victoria total sería admitir un fracaso catastrófico. Lo expondría como el líder que desperdició la riqueza de Rusia, destruyó su ejército y subordinó al país a China para nada. Putin lleva 20 años eligiendo cuidadosamente a su círculo de siloviki, hombres poderosos de seguridad e industria que han obtenido grandes beneficios de su régimen. Ven a Putin como el medio para restaurar la grandeza imperial rusa. Si él decide comprometerse, podrían considerar que ya no les sirve. Y esto no es improbable. En 1991, altos miembros de la KGB intentaron un golpe de Estado porque creían que Gorbachov estaba traicionando a la Unión Soviética. El patrón podría repetirse. Solo los aliados cercanos de Putin podrían destituirlo. Si empieza a parecer un fracaso, entonces está la trampa económica. Rusia ha reestructurado efectivamente toda su economía en torno a la guerra. El gasto militar alcanzó alrededor del 40% del presupuesto federal en 2025. Esto generó una gran base de beneficiarios. Contratistas de defensa, soldados y sus familias, trabajadores de ciudades industriales con empleos bien pagados en defensa, y policías con salarios más altos. La prosperidad de estas personas depende de que la guerra siga. Terminarla colapsaría la economía y haría enemigos a millones de simpatizantes. Rusia reconoció que no puede mantenerse al mismo nivel y redujo su presupuesto proyectado para 2026. La estrategia de negociación de Putin también evidencia su falta de intentos. Propone altos al fuego donde Ucrania debe ceder territorio, ser neutral y desarmarse, mientras Rusia retiene lo conquistado. Estas propuestas están hechas para ser rechazadas. Cada rechazo permite a Rusia decir que Ucrania impide la paz y justifica seguir combatiendo. Y lo peor es que Putin piensa que el tiempo favorece a Rusia. Cree que Rusia resistirá más que Ucrania en una guerra de desgaste. Sí, en teoría, Rusia es más grande, más resistente y acepta bajas que serían inaceptables en democracias. Las matemáticas reales son aterradoras según las tasas actuales de avance. A Rusia le tomaría más de 200 años conquistar Ucrania
y tendría unas 100 millones de bajas, casi el 75% de su población. La guerra destruiría generaciones de rusos hasta que ambos países solo fueran una sombra de lo que fueron. Para Putin, esto podría ser un resultado aceptable, ya que pasaría a la historia como el último presidente ruso. En última instancia, Putin invadió Ucrania porque creía que la supervivencia de Rusia dependía de controlar el territorio ucraniano, los recursos ucranianos, el pueblo ucraniano y, lo más importante, la historia ucraniana. Debe eliminar la existencia independiente de Ucrania para afirmar la identidad imperial rusa. Necesita los recursos y población de Ucrania para compensar la economía energética fallida y la crisis demográfica de Rusia. Necesita una victoria, la que sea, para justificar su régimen ante el pueblo ruso y su círculo cercano. Pero ha fracasado. Ucrania ha demostrado ser más resiliente, unida y capaz de lo que cualquiera, incluso Putin, pensó posible. El ejército ruso ha demostrado ser corrupto e ineficaz. La economía rusa, tan elogiada, sobrevivió a las sanciones al volverse dependiente de China, y el mundo lo ha notado. Las afirmaciones de Rusia de ser una gran potencia solo se basan en sus armas nucleares. La verdadera razón por la que Rusia inició la guerra en Ucrania es la desesperación. El gran imperio enfrenta una economía colapsada bajo un dictador envejecido que creyó que la conquista lo solucionaría todo. Esa es la verdad de la que nadie habla, y por eso esta guerra está lejos de terminar. Gracias por vernos ahora. Para saber más sobre el plan de Ucrania para sobrevivir y posiblemente incluso ganar la guerra, mira este video. Y para mantenerte al día con los eventos más recientes o análisis de la geopolítica global, suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios.